Saludos, mi nombre es Daniel Kokemper y esta es la lección 16 del curso Circuitos Discretos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema casco diferencial. Comencemos. Entonces, comenzando con el amplificador casco diferencial, vimos anteriormente que la tapa de casco provee una ganancia sustancialmente más grande que las dadas por las etapas de emisor común y surtidor común. El casco provee más ganancia que las etapas de emisor común y surtidor común. Que también vimos que la ganancia diferencial del par diferencial o del amplificador diferencial era igual a la ganancia de la tapa sencilla. Entonces, que ganancia diferencial que quiere igual a la ganancia sencilla. Aunque vimos que las impedancias no son iguales. En el amplificador diferencial sí son del doble, ¿verdad? Debido a esto, pues se nos facilita el análisis en el que podemos partir el circuito a la mitad, dado que es bastante simétrico o idealmente debería ser simétrico, incluso bueno, en la construcción y los valores característicos de cada transistor, ¿verdad? Entonces, bueno, esperamos con estos dos hechos que ya vimos que tengamos el mismo comportamiento para el amplificador casco diferencial. Entonces, bueno, este lo vemos por acá. El amplificador casco diferencial lo vemos aquí en esta imagen, al lado izquierdo. Los dispositivos Q3 y Q4, que son los que están acá. Q3 y Q4 van a funcionar como casco. Veamos también que las bases de Q3 y Q4 están conectadas a una tierra AC. Esta está conectada, bueno, al mismo punto, que es justamente esta tensión. Entonces vamos a poner por acá, pongámosle AC Ground o AC GND. Justo como podemos ver también en este gráfico acá. Aquí en este, bueno, estamos eliminando las fuentes de corriente, que pues para el análisis de pequeña señal. Entonces la ganancia de esta etapa, que aquí es donde les digo que me parece que el Razavi como que tira las cosas así de un solo. Aunque bueno, este valor ya lo habíamos conocido, ¿verdad? De la clase de espejos de corriente y casco, que la ganancia de tensión va a ser menos GM1 multiplicado por GM3 multiplicado por RO1 paralelo con RP3 multiplicado por RO3 más RO1 paralelo RO3, que ya este resultado lo habíamos visto anteriormente. Entonces, bueno, efectivamente, que deberíamos esperar este comportamiento, ¿verdad? Que el amplificador casco pues provea una mayor ganancia que las etapas que ya hemos visto anteriormente. Ok, ahora veamos, pongámosle atención a estas fuentes de corriente que con esto, que recuerden que estos son fuentes ideales y en su forma final en un circuito, pues, o sea, no va a haber ahí una fuente de corriente como tal, un dispositivo como tal, o sea, más bien, ya habíamos visto que las corrientes I1 e I2 se pueden formar, bueno, como aparece acá, con transistores PNP, que las fuentes I1 e I2 que pueden implementarse con transistores PNP. Como vemos aquí, bueno, en esta figura, que recordemos que, bueno, adicionalmente, todas estas fuentes constantes, vean que aquí tenemos VB1, VB2, VB3, que todo esto igual está conectado a una tierra pues virtual cuando hacemos el análisis, justo como observamos aquí en esta figura que tenemos por acá. Para esta configuración en particular,
que veamos que tenemos una ganancia de tensión, va a estar dada por la forma AV, va a ser aproximadamente menos Gm1 por Gm3 RO3 multiplicado por el paralelo de RO1 con RP3. Esto en paralelo, que aquí va a haber que hacer campo, en paralelo con Gm5 RO5 multiplicado por RO7 en paralelo con RP5. Que esta queda un poco más elaborada. Vemos que se repite, bueno, este término que está acá. Justamente, bueno, vamos a tener aquí uno parecido, solamente que haciendo alusión a los transistores que vamos a tener arriba, el Q5 y Q7. Que nuevamente vean que en general esas topologías ya vimos que podemos analizar, o sea, se puede utilizar medio circuito para el análisis. Y a esa topología en particular se le conoce como telescópica. Y esta, bueno, forma parte de los amplificadores operacionales, bueno, que en su interior son bastante complejos. Me parece que un amplificador operacional tenía aproximadamente unos 19 transistores por ahí. Entonces, bueno, todos estos circuitos compuestos que hemos estado viendo estas últimas semanas, pues bueno, son parte fundamental de los amplificadores operacionales, lo que son los espejos de corriente, el casco, amplificadores diferenciales y uno que vamos a ver al final también. Que siguiendo el desarrollo anterior y bueno, viendo que en general siempre hay muchas similitudes entre las configuraciones entre BJT y MOSFET, que se puede realizar esta implementación con MOSFET fácilmente, con los transistores MOSFET. Que para este caso particular, aquí nuevamente podemos comenzar con esta versión inicial, donde tenemos aquí, bueno, estas fuentes de corriente que justamente las vamos a generar con esos transistores por acá. Y la ganancia, bueno, la ganancia en particular que es como una versión inicial que podemos considerar que para esta topología que tenemos acá, la ganancia va a estar dada por menos Gm3, RO3, Gm1, RO1, que para esta en particular. Que justamente cuando agregamos esos transistores PNP, bueno, se nos va a hacer que más específica esta expresión de ganancia va a ser aproximadamente menos Gm1 por Gm3, RO3, RO1 en paralelo. Esto pongámoslo más bien por aquí abajo. Esto entre paréntesis y esto va en paralelo con la parte que nos va a quedar arriba, que va a ser Gm5, RO5 por RO7. Nos va a quedar, bueno, de esta manera, esta expresión. Entonces, bueno, con respecto a casco, tenemos estos resultados finales. Ahora nos queda revisar lo que es el par diferencial con carga activa. En muchas aplicaciones resulta útil la combinación de un par diferencial con un espejo de corriente, justo como este que vemos por acá. La circuitería interna de un amplificador operacional debe incorporar una tapa que convierta una entrada diferencial en una salida sencilla. Entonces, este circuito emplea un par diferencial simétrico en Q1 y Q2 junto a una carga de espejo de corriente con Q3 y Q4. Entonces vean que podemos pues separar este circuito, bueno, o ver sus elementos. Eso que está por acá, vemos que es un par diferencial. Y esto que vamos a tener por acá arriba
va a ser justamente un espejo de corriente. Que nuevamente vean cómo tenemos una entrada diferencial, tenemos VIN 1 y VIN 2, pero vamos a tener solamente una salida sencilla. Entonces veamos que esta topología convierte una entrada diferencial en una salida sencilla. Que ahora podemos hacer un análisis cualitativo, que como siempre, primero un análisis cualitativo y seguidamente o al final un análisis cuantitativo para ya ver los números particulares. Entonces comencemos con el análisis cualitativo. Aquí, como les digo, la idea es ganar alguna, no sé, experiencia o intuición a la hora de hacer estos análisis con estas topologías y tal vez, bueno, llegar al punto en el que no se dependa necesariamente, bueno, de hacer el análisis tal vez en pequeña señal. Nuevamente, si el análisis cualitativo falla, pues siempre podemos recurrir al análisis de pequeña señal. Siempre va a ser la última opción y la que funcione pues verdaderamente. Entonces vean que es útil descomponer el circuito en sus dos componentes, el par diferencial de entrada y la carga en el espejo de corriente. Entonces, para la parte diferencial, bueno, analicemos primero la parte diferencial. Que vean que tenemos aquí, vamos a tener un nivel de modo común, un nivel de tensión común, que va a ser, bueno, común a ambas señales, va a ser un nivel de C. Eso puede incluir ruido también. Entonces vean que va a ser común a ambas. Entonces justamente vamos a tener, por un lado, en esta entrada, bueno, siempre, o es la convención tal vez decir que la entrada 1 es la positiva, la entrada 2 es la negativa o la inversa, o la que está desfasada a 180 grados. Entonces, para un cambio delta V en esta entrada, por definición de la señal diferencial, vamos a tener el mismo cambio por este lado, pero en dirección negativa. Entonces, vamos a tener un menos delta V por acá en Q2. Que recordemos también que ante entrada igual a 0, vamos a tener, bueno, poniendo que el circuito sea completamente simétrico, que los transistores sean completamente iguales. Nuevamente, ese es un caso muy ideal. A nivel discreto es más difícil realizarlo porque dos transistores del mismo lote pueden tener diferencias. En cambio, a nivel de trazado, reducimos, bueno, considerablemente esto. No, tampoco van a ser completamente iguales a la hora de hacer la impresión de los transistores, así se llama, litografía. Entonces puedo usar las mismas palabras a la hora de hacer la impresión de los transistores en el sustrato, pues van a quedar ciertas diferencias físicas que se van a ver, bueno, en diferencias de las características de los transistores. Entonces recuerden que, bueno, idealmente, cuando la entrada es cero, vamos a tener que cada, cada uno de estos caminos va a transportar la mitad de la corriente de cola en estado, tal vez, digamos, estable o en entrada cero. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos una entrada delta V por este lado? Vean que Q1 y Q2 producen un cambio igual y opuesto en sus corrientes de colector en respuesta al cambio en la entrada diferencial. Entonces, este por este lado, voy a quitar estas marcas. Y vean que esta por este lado vamos a tener esta corriente más un cambio en la corriente por este lado. Y en el lado derecho más bien vamos a tener ese cambio negativo. Entonces, recuerden la analogía con la manivela que, bueno, en inglés steering wheel, que a veces, bueno, va a haber más corriente de un lado o más corriente del otro lado y bueno, al final la suma tiene que dar igual a la corriente cola, que cumpliendo las ecuaciones de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces, tenemos que, bueno, vamos a tener un cambio en las corrientes de colector en respuesta al cambio en la entrada diferencial, creando un cambio con esto, un cambio en la tensión de la corriente de carga que vamos a tener en esta resistencia por acá. Tenemos la resistencia carga. Entonces justamente este cambio en la corriente nos va a generar al mismo tiempo un cambio en la tensión.
en esta impedancia de carga. Que analicemos por el otro lado el espejo, el lado del espejo de corriente. Que veamos que la corriente tomada por Q3, que es el que está, bueno, en este lado, va a aumentar de la misma manera que el camino izquierdo, la corriente cola entre 2 más el cambio de corriente. Ya que la impedancia de pequeña señal vista en el nodo N, este que está acá, es 1 entre GM3, pongamos acá, la impedancia vista en el nodo N es 1 entre GM3. Entonces veamos que Vn va a cambiar por, la tensión que va a estar acá, va a cambiar por un valor de delta I entre GM3 para un pequeño cambio en la corriente, para un pequeño cambio delta I. Veamos que en virtud de la acción del espejo de corriente, la corriente de colector Q4 también va a ser incrementada, que recordemos que este era el efecto de los espejos de corriente. Ok, si tenemos un cambio por acá, pues ese cambio se va a haber visto en esta otra línea de la misma manera. Entonces, justamente vean que por este lado vamos a tener un cambio también delta I que se va a ver reflejado en la corriente de la impedancia carga. Como resultado, entonces, que veamos que la tensión en NRL cambia por un valor de delta I por RL. Y entonces, ¿qué pasa si ahora agregamos ambos efectos para evaluar el efecto global de una etapa? Que veamos un par de observaciones o bien tal vez un resumen. Cambios en la tensión de entrada diferencial crean cambios en la corriente colector, con lo que efectivamente la salida va a ser una versión amplificada de ese delta V. Y tenemos, bueno, otra adicional, que tenemos que un cambio en IC1, o sea, un cambio en el colector del transistor Q1, genera un cambio en la corriente del colector de Q3, que bueno, justamente, que vean que Q1 es la entrada positiva, un cambio en esa corriente va a generar un cambio en la corriente de colector del Q3, que es del espejo de corriente. Ese cambio en la corriente colector 3, que eso va a generar un cambio entonces también en la corriente de colector 4, esto en virtud del espejo de corriente. O bien, como efecto del espejo de corriente. Y finalmente, que el efecto final es que, veamos que Q4 inyecta corriente a la carga. Y finalmente, bueno, el efecto final va a ser que Vout va a aumentar. Entonces, que veamos todo el efecto, bueno, dominó que sucede acá. Que un cambio en esa entrada diferencial va a generar un cambio en la corriente colector de Q3, que en virtud del el espejo corriente va a generar un cambio en la corriente de Q4, que a su vez va a generar un cambio en la corriente de la resistencia carga, que se va a ver directamente pues afectado en un cambio en la tensión de RL. Entonces ahora uniendo ambos efectos, vamos a ver que vamos a tener dos caminos para la señal en general. Que veamos que tenemos dos caminos. Que el primero va a ser el camino por Q1, Q3 y Q4 por el espejo de corriente. Que este va a ser este que vamos a ver por acá. Este es el camino 1, que pongámoslo acá.
y vamos a tener el camino 2. El camino 2 que va a ser a través por Q1 y Q2, que son el par diferencial. Que marquémoslo en rojo por acá. Entonces, para un cambio en la entrada diferencial, cada camino experimenta un cambio de corriente que se traduce a un cambio de tensión en el nodo de salida. Entonces vean que ambos caminos contribuyen con el aumento de Vout en general. Que es importante aquí entonces notar que Q3 y Q4 transportan señal, además de las corrientes de polarización del espejo de corriente justamente. Y aquí podemos contrastar dos cosas. Hoy en dos tipos de carga. Que la diferencia entre carga de fuente de corriente y carga activa. Que esa carga activa, bueno, va a ser un transistor justamente, pero que reconozcamos cuál es la diferencia entre ambas. Hagamos el dibujo por acá. Aquí vamos a tener los transistores PNP y ambos van a estar conectados a una tensión de base VB. Ese que está por acá es la carga de fuente de corriente. Y vamos a tener la otra que en este caso va a ser la carga activa. Ok, y en general también tenemos el mismo caso, que se tiene el mismo caso para la topología con MOSFET. O sea, podemos hacer los mismos circuitos utilizando ya sea BJT o MOSFET. Para el análisis cualitativo, que ya metiéndole números, que bueno, es un poco complejo. En el RASAI vienen dos tipos de análisis distintos. Les dejo de tarea, bueno, que los lean un poco por encima. Son bastante complejos o poco intuitivos, pero bueno, lo que importa en general va a ser el resultado. Que veamos que la salida, ya que la salida del circuito se mide en una salida sencilla respecto a tierra, se puede pensar que la ganancia de tensión del circuito debe ser mayor de la ganancia de la topología diferencial. Entonces, bueno, para comprobar eso es necesario primero determinar la salida sencilla de pequeña señal Vout dividido entre la entrada diferencial de pequeña señal Vin 1 menos Vin 2. Que pongámoslo por acá. Que es necesario determinar que lo que hace la salida sencilla Vout entre la entrada diferencial Vin 1 menos Vin 2. Que entonces, bueno, como les digo, para esto hay dos análisis distintos con el modelo de pequeña señal o por inspección mediante un equivalente Thevenin. Les dejo de tarea que, bueno, que revisen ambos, les dé una leída por encima. Para cualquiera de los dos métodos vamos a obtener el siguiente resultado. Okay, entonces pongamos por acá, por medio de inspección o análisis de pequeña señal, que tenemos que este resultado va a ser igual a GMN, y ya les digo qué es esto, por RON mayúscula en paralelo con ROP, que vamos a tener esta expresión, que aquí GMN va a ser la transconductancia del NMOS del par diferencial y RON su resistencia de salida. Bueno, pongamos por otro lado. RON va a ser resistencia de salida del NMOS.
Y tenemos adicionalmente que ROP va a ser la resistencia de salida, que aquí tengo del PNP, pero arriba estoy hablando del NMOS, aunque bueno, en realidad creo que van a ser complementarios, ¿verdad? Que pongámosle acá NMOS y NPN, y por acá pongamos la salida del PMOS o del PNP, que en general estos circuitos son complementarios, ¿verdad? Y este va a ser del espejo de corriente. Que veamos que en este resultado no aparece la transconductancia del transistor P, bueno, ya sea el PMOS o el PNP. Vamos acá, la ganancia es independiente de GMP y el camino por la carga activa restaura la ganancia, aunque la salida sea, aunque la salida sea medida en forma sencilla. Que bueno, eso es lo que tenemos por hoy. Como les digo, bueno, son resultados ya bastante simplificados. Pero bueno, sí les dejo de tarea hacer un par de lecturas que se los voy a apuntar acá. Leer sobre estos dos métodos, de cómo se llegó a este resultado, bueno, que tiene que ver con esto que está por acá, ya sea por inspección o por análisis. Y les voy a dejar también, bueno, una lectura de algo conceptual que aparece, bueno, en este mismo capítulo, que se llama, bueno, lo que es CCM o Common Mode Rejection, o bien, bueno, en español es rechazo de modo común. Que esta parte es algo conceptual, que les voy a dejar de tarea que hagan pues esta lectura. Bueno, con esto terminamos lo que son, bueno, esas topologías compuestas.